ustedes un tema que sé que Dios puso en mi corazón para compartirles. Espero que usted abra el oído para escuchar lo que Dios tiene que decir en este día. Muchas personas presentan una serie de inconvenientes en el diario vivir, tan solo por no ser diligentes a la hora de oír, de escuchar. Y entonces a veces se malinterpreta lo que oye y se toma una acción dirigida hacia una posición que realmente tiende a traer contiendas con la persona que le dio la información porque entendió mal el mensaje. Y de ahí que muchos malos entendidos familiares en centros de estudios, sea secundario, universitario, en cualquier grado o en cualquier reunión donde nos encontremos, cuando no prestamos atención a lo que se nos dice y creemos haber entendido algo y accionamos sobre ese malentendido, vamos a crear en nosotros siempre conflictos y muchas veces hasta divisiones entre compañeros de trabajo, entre miembros de una familia, todo por no oír con diligencia. La palabra diligente me habla a mí de una persona que pone mucho interés en lo que se le está hablando, o mucho esmero en algo que quiere hacer. En el caso de escuchar, mucho interés, mucho esmero en saber cuál es la información que le están diciendo. La persona que actúa con diligencia lo hace con esmero, con rapidez, con eficacia. Y mi anhelo y mi deseo es que nosotros nos detengamos en esta mañana para oír a Dios hablar a nuestro corazón. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24, Jesús les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero Jesús está dándonos una ordenanza acá. La ordenanza es que pongamos atención en lo que oímos. Pero para saber de qué está hablando el Señor necesitamos mirar el contexto. En el capítulo 4, los primeros versos, está hablando Jesús de la parábola del sembrador. Y luego que el Señor explica la parábola del sembrador, o más bien les dice la palabra del sembrador a ellos, a sus discípulos, ellos no entendieron nada de lo que Jesús les había dicho. Quedaron sin entendimiento los discípulos y le preguntaron: Señor, ¿qué quisiste decirnos cuando nos dijiste esa parábola? No la entendimos. Y el Señor comienza a hablarles y a explicarles que algunos que están junto al camino oyen la palabra y al instante el enemigo les roba la palabra. Note que es gente que está junto al camino y no en el camino. Y es un peligro permanecer junto al camino y no entrar al camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El camino es Él, pero algunos están junto al camino, es decir, les gusta que les hablen de Cristo, les gustan las canciones cristianas, les gusta hasta leer la Biblia, les gustan las promesas de la Biblia, les gusta todo lo que escuchan con respecto de Dios, pero no están en Dios, están junto al camino. Y esta gente oye la palabra con gozo, pero al instante dice la Biblia que Satanás
les roba esa palabra del corazón. Entonces Jesús habla de un segundo grupo, de la semilla que cae entre pedregales. Y dice que la semilla que cayó entre pedregales es aquella semilla que al caer ahí entre piedras, yo lo voy a leer para que no se me vaya a salir, a desviarme yo con cualquier otra interpretación, pero aquí quiero leer con especificidad. Capítulo 4, versículo 16. Los que son sembrados entre pedregales son los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, por cuanto viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Es decir, que esa semilla se queda en la superficie. Esta relación con la palabra de Dios es momentánea. No es profunda la relación de la palabra que se hizo carne, del verbo que es Jesús, con la persona, con el individuo. El individuo se siente acusado. Las piedras nos hablan de acusaciones. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que le llevaron a Jesús y cada hombre la llevaba con una piedra en la mano lista para apedrearla? Querían apedrearla, le dijeron: Jesús, la ley dice que toda persona encontrada en adulterios tiene que ser apedreada. Y Jesús estaba sentado en el suelo y dice que comenzó a escribir en el suelo. Y la gente, al ver lo que él había escrito, soltó la piedra y se fue de aquel lugar. Jesús le preguntó a aquella mujer: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? No, Señor, no hay ninguno, dijo. Todos se han ido. Y el Señor dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y ahí miramos nosotros a alguien que la acusación la estaba torturando. Las piedras en manos de esos hombres la hacían temblar, se sentía amedrentada. Pero al llegar a Jesús y tener un encuentro con Jesús, se da cuenta que la situación es distinta. Que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y al tener ese encuentro con Jesús, él le dice: vete y no peques más. Y toda persona que tiene un encuentro personal con Jesús, genuinamente, después de haber escuchado su palabra, después de haber escuchado la voz de Dios a través de la palabra, inmediatamente debe de tomar una acción en contra del pecado, en contra de lo que lo mantiene alejado de Dios, con la finalidad de acercarse a Dios. ¿Me estoy dando a entender? La otra parte cayó entre espinos. Y en el versículo 19, 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño por las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces aquí hay un tercer grupo, o más bien los junto al camino, entre pedregales, entre espinos, un tercer grupo. Y el tercer grupo también oyen la palabra de Dios, pero están llenos de espinos. Y los espinos representan, como usted lo acaba de leer, los afanes por las riquezas, los afanes por buscarse una mejor vida, el afán del hombre de querer tener. Y en ese afán de querer tener, puede competir su deseo de prosperar. Y no está malo que nadie tenga el deseo de prosperar. Y no está malo que nadie trabaje honradamente y que se faje a trabajar para ganarse el sustento de su familia. Y no está de malo que uno pueda darle todo, pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Porque cuando usted dice y agenda para el día del Señor cualquier otra actividad que supuestamente le va a dejar un beneficio, y usted dice, usted no es capaz de decirle a un cliente: no, el día domingo yo no puedo comprometerme contigo.
Porque el día domingo yo tengo un compromiso con mi Dios. Pero usted dice, puede ser una oportunidad para una buena venta el día de hoy. Así que voy a ir, voy a ver con mi cliente lo que yo le estoy ofertando. Entonces deja de venir a la casa de Dios y poco a poco la fe comienza a apagarse en el creyente. Porque si logró cerrar y le fue bien, va a continuar con la práctica de seguir agendando para los días en que tiene comprometido con Dios venir a la casa del Señor para adorar a Dios. A mí me asombra gente que está en distintos tipos de movimientos. Por ejemplo, la gente adventista del séptimo día, esa gente no negocia el sábado con nada, ni siquiera en las universidades. Los estudiantes adventistas van a registro y si le ponen una asignatura el día sábado, dicen, yo no puedo venir día sábado. Y hay que agendarle un día domingo, un día no sé qué, pero día sábado no lo negocian con nadie. Lo mismo los judaizantes no negocian su día sábado. Lo mismo sería un islámico, por ejemplo, que su día viernes no lo negocian para nada. Ese día ellos se dedican a adorar a su Dios. Y los cristianos con una facilidad pasmosa, muchas veces nos llenamos de espinos, nos llenamos de avaricia, nos llenamos de deseo de tener más, más, más y más. Y en eso compite el dinero con Dios. Es el Dios Mamón contra Jehová Dios. Y muchas veces termina ganando el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, apartando de la fe al creyente. Entonces es peligroso oír la palabra y permitir que esos afanes por esta vida y por las riquezas de la vida nos aparten de Dios. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Porque para nosotros Dios debe de ser número uno en nuestras vidas. Amén. Entonces note que los tres grupos oyen la palabra de Dios. Los que están junto al camino, como no tienen una relación con el camino, terminan perdiendo la palabra, la pierden inmediatamente. Los que están junto al camino, usted le pregunta, ¿fuiste al culto? Sí, fui. Estuvo bueno, me gustó, me encantó la alabanza que cantaron, todo. Y la prédica también me gustó. ¿Y de qué predicó el pastor? No sabe decirle de qué predicó el pastor. Pero no en una semana, acabando de salir del servicio, usted se lo pregunta y no sabe. Porque el enemigo se encargó de robarle la palabra, porque está junto al camino. Para que la palabra cobre eficacia en tu corazón, en tu vida, tienes que tener una relación personal con la palabra viva que es Jesucristo. Es muy importante tener este concepto bien en claro para que podamos nosotros seguir avanzando y madurando la idea de lo que Jesús está enseñando acá cuando dijo, mirad lo que oís. ¿Sí? Entonces, miremos Marcos capítulo 12, por favor. Y veamos este versículo 29. Dice que Jesús le respondió a quienes, a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los intérpretes de la ley. ¿Qué le preguntaron los escribas a Jesús? En el versículo anterior, usted puede leer en su Biblia, le preguntaron cuál es el primer mandamiento. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Jesús le da una respuesta contundente y le dice, el primer mandamiento es que oigas. Oye con diligencia, oye atentamente, oye para saber las instrucciones que yo te doy, para que conozcas mi deseo, mi anhelo, para que puedas hacer mi voluntad,
¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos, si no lo hemos oído de boca de Él? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios si no leemos la palabra, que es lo que Él nos dejó para hablarnos en este tiempo? La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 y verso 1, Dios ha hablado de muchas formas, pero en los postreros días, dice el Señor, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y Cristo es la palabra, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, según Juan capítulo 1 y verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia, Juan 1 del 1 al 2. El verbo es la palabra hecha vida. Y cuando tú tienes un encuentro con la palabra que se te hace vida, no la palabra que solamente está escrita ahí, no, la que se te hace vida te produce un cambio, te produce una transformación. De ahí que mucha gente solamente está leyendo la Biblia por costumbre religiosa, por leerla, pero no para saber qué Dios le está diciendo ahí en lo que usted lee. Cuando usted lee la Biblia, la lee por una práctica buena, que tiene una buena costumbre de leer la Biblia, o la lee para que Dios le hable a su corazón. Si usted ha estado leyendo la Biblia solamente como ritual de todo cristiano debe de la Biblia, o para simplemente tener conocimiento que dice la Escritura, le va a pasar que su vida seguirá igual y no habrá cambio, no habrá transformación. No se verá que realmente usted ha estado con Él. Y déjame decirte, cuando uno está con Él se nota que uno estuvo con Él. Y esa fue la experiencia de los discípulos. Los discípulos cuando estaban con Jesús y luego venía con la gente, decían, este ha estado con el Señor. Se le notaba que había estado con el Señor. Sus actitudes eran diferentes, la manera de tratar a la gente era distinta, la manera de conducirse era distinta a la que antes llevaba cuando no conocía al Señor, cuando no tenía una relación personal con el Señor. Entonces, el primer mandamiento es, oye, tenemos que oír a Dios con diligencia. Acompáñame al libro de Éxodo capítulo 15. Verso 26. Lo voy a leer en la Biblia textual, tercera edición. Mira lo que dice. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Dios y haces lo recto ante mis ojos y prestas oídos a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto vendrán sobre ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y luego viene el versículo 27 y llegaron a Elín. Pero antes de entrar a Elín, le dijo, si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Tenemos que prestar atención con esmero, con dedicación. Señor, ok, ya leí este párrafo, pero ¿qué tú me quieres decir a mí con eso? Es bajo esa expectación que usted tiene que acercarse a la palabra de Dios. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? ¿Cómo voy a responder yo a lo que tú me estás demandando en tu palabra? Si la palabra no produce eso en nuestras vidas, estamos simplemente leyendo un libro más. Cuando tú lees la Biblia te va a confrontar, te va a hacer ver que hay caminos que tú estás siguiendo, que hay actitudes que tú estás tomando, que no son las que Dios desea de ti como hijo, como hija de Dios. Entonces Dios nos habla y dice, presta atención con diligencia, oye diligentemente la voz de Jehová tu Dios. De Jehová tu Dios, Él es mi Dios. Diga conmigo, Él es mi Dios. Pero para que Él sea tu Dios, tú tienes que tener una relación personal con Él.
El problema de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, fue que Jehová no era su Dios. Cuando Samuel desciende y supo lo que él había hecho, él dijo: tú has actuado locamente. Y él dice: ay, hagamos un sacrificio para tu Dios. Note que él no le dice: hagamos un sacrificio para nuestro Dios, para que me perdone. Hagamos un sacrificio para tu Dios. Y todo era para complacer al pueblo, no para él arrepentirse de su pecado que había cometido, de haber ofrecido fuego extraño a Dios. Si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado y no le hubiera quitado el reino, ni le hubiera retirado el espíritu. La consecuencia hubiese sido otra, pero no se arrepintió de su pecado, porque Jehová no era su Dios. Entonces, mucha gente, lastimosamente, está transitando en esta carrera, lee la Biblia. Hay gente que hasta la conocen de memoria. Los escribas y los fariseos conocían de memoria las escrituras. Y cuando estuvieron ante la palabra viva, les pasó por alto todo el conocimiento que tenían, porque la Biblia dice que Moisés, la ley y los profetas hablaban acerca de Cristo, y ahí tenían a Cristo delante y no sabían que era del que les había hablado anteriormente. Y por eso lo crucificaron. Si hubieran dado cuenta, wow, de quien leímos está aquí ahora delante de nosotros, no lo hubieran crucificado. Pero mira usted la importancia de prestarle mucha atención a lo que, cuando Dios nos está hablando a nosotros. Cuando Dios está hablando, es más importante que cualquier otro mensaje. Aunque te vibre el celular, no hay un mensaje más importante que el que Dios te está hablando en esta misma hora. Pero nosotros tenemos la tendencia, nos vibró el celular: déjame ver qué mensaje tengo aquí. ¿Quién es que me está escribiendo a esta hora? Y le quitamos la atención a lo que Dios nos está hablando para prestar la atención a un mensaje que no entró al celular. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que debemos de oír con diligencia. Yo quiero que usted y yo veamos entonces que para poder guardar sus estatutos tenemos que saber cuáles son esos estatutos. Que no hay forma de saberlo si no oímos a Dios hablarnos en su palabra cuáles son esos estatutos. Entonces hay que oír a Dios a través de la palabra, pero hay que leer la Biblia para poder oír a Dios. Porque es la manera en que Dios está hablando en este tiempo. Dios nos está hablando a través del Hijo, pero a través de su palabra. Dios nos está hablando a través de la palabra. Es muy raro, por así decirlo, que nosotros oigamos audiblemente a Dios hablarnos en este tiempo. No digo que no es posible, porque yo he tenido oportunidad de escuchar a Dios hablarme a mi corazón. Pero de escuchar su voz así audible como la que usted está oyendo de mí, no. Pero sí hablarle a mi corazón claramente. Ante asuntos que le he preguntado a Dios, me lo responde por medio de su palabra. Pero estamos viviendo en un mundo donde la gente, si sintió, es porque Dios le habló. Pero si no sintió nada, Dios no le ha hablado nada. Estamos ante un pueblo sensacionalista. Y no digo ustedes, yo digo, dentro de la cristiandad tenemos ese grave problema hoy en día, que estamos dependiendo de las emociones. Y las emociones no son más que parte de nuestra alma que está dañada y que necesita ser restaurada. Yo quiero decirte que la misma escritura dice que si aún cualquier espíritu de las tinieblas se nos pone de lado, se nos van a parar los pelos, hermano. Como cuando se nos paran cuando estamos ante la presencia de Dios. Por eso Pablo decía que debemos de aprender a discernir qué clase de espíritu está delante de nosotros, o nos está hablando a nosotros, o nos está ministrando a nosotros. ¿Qué clase de espíritu? Porque hay espíritus de las tinieblas, pero también hay espíritus de luz, espíritus de ángeles de Dios, ministradores.
en favor de aquellos que hemos de alcanzar la salvación. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a que estemos muy atentos para conocer sus mandamientos, para conocer sus estatutos, para saber los reglamentos, las ordenanzas de parte de Dios, porque nosotros no podemos andar en esta vida como chivos sin ley. Primero porque no somos chivos, somos ovejas. Y las ovejas, dice la Escritura, oyen la voz de su pastor y los siguen. Entonces debemos de escuchar a nuestro pastor hablando, nuestro pastor de pastores, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nos está hablando. Oigámoslo para que lo sigamos. Oigamos cuando Él está hablándonos al corazón, prestémosle mucha atención. Mira lo que dice aquí Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Entonces esto es para ti. Hijo mío. Todo el que dijo amén es porque tiene una relación con el Padre del cielo. Y antes de seguir te hago una pregunta. ¿Cómo es tu relación con tu Padre de la tierra? Porque si tu relación con tu Padre terrenal es deficiente, no espero yo que tu relación con el Padre del cielo sea buena. Y eso está más que demostrado. La gente que tiene problemas de paternidad aquí en la tierra no reconoce autoridad. Les cuesta reconocer al Padre de su alma, que es el pastor de la iglesia. Y les cuesta reconocer al Padre de su espíritu, que es Dios. ¿Por qué? Porque tiene un problema con el Padre de su cuerpo biológico. Y lo refleja de esa manera. Y entonces, por eso usted mira que hay muchos creyentes que Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro. Cuando ustedes oren, oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y mucha gente cuando ora dice, Señor Jesús, oh Espíritu Santo. ¿Y no fue Padre nuestro que dijo el Señor que dijéramos? ¿Por qué no invocar al Padre? ¿Por qué no llamar al Padre? Porque no está buena la relación con el Padre. Entonces tenemos que arreglar nuestra relación con el Padre de la tierra para que terminemos arreglando nuestra relación con el Padre del cielo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Nadie que esté en el camino puede estar enemistado con sus padres. Porque si te pones en enemistad contra tus padres porque no hayan sido los mejores padres que has tenido, pero saben, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero pastor, es que mi papá no se merece que yo lo honre porque ese nunca se ha ocupado de mí. Yo todo el tiempo es mi mamá, mi abuelita o mi abuelito el que me ha criado a mí, el que me ha dado la educación que yo tengo, el que me ha dado el tamaño que yo tengo. Mi papá se olvidó de mí, nos abandonó, se fue de la familia, se fue a hacer otra familia o hizo cualquier cosa. Y hay gente que pone mil excusas. Y Dios le está diciendo, honra a tu padre, a tu madre. Que no, a usted no le importa lo que ellos hicieron. Eso fue asunto de ellos. Honre a su padre y a su madre. Pero ¿quién me abandonó? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en la vida? Y tener largura de días. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento del Señor. Perdone. Lo que yo le estoy diciendo no lo digo por molestarlo. Lo digo porque no quiero yo que usted siga en esta carrera enemistado con su padre, creyendo que tiene una buena relación con Dios. No tienes una buena relación con Dios si estás enemistado con tu padre. Por eso el mismo Señor en la profecía última del Antiguo Testamento dice, en los postreros días, dice el Señor, antes que venga el día grande, haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces Dios está interesado en que restauremos nuestra relación con nuestros padres terrenales. Si ya se murieron,
y se murieron estando usted disgustado con ellos, distanciado de ellos, mal con ellos, pues no le queda más que acercarse a Dios y pedirle perdón. Señor, te pido perdón porque ya mi papá no está aquí, ya yo no me puedo arreglar con él, pero te pido, Padre, que me perdones, y ahora en presencia tuya yo lo perdono a él por el abandono, por el maltrato que me dio, porque nunca se ocupó de mí, porque no hizo esto. Yo te doy gracias, Señor, porque ese fue el Padre que a mí me tocó y yo te lo entrego a ti, Señor. No siga usted llevándole enemistad aún después de muerto. ¿Me estoy dando a entender? Estoy hablando de restauración. Si tú quieres ser restaurado, tú necesitas arreglar esa parte de tu vida. Y necesitas perdonar a quien te ofendió gravemente hasta el punto de no querer llevar su apellido. Porque hay hijos que no llevan los apellidos paternos. Hay hijos que el apellido que exhiben siempre es el apellido de la madre, porque fue la que se ocupó. ¿Y cómo tú te llamas? Fulano de tal. Muchos de nuestros peloteros de grandes ligas llevan el apellido de la madre detrás, no llevan el apellido del papá. Y hay un caso muy famoso de uno que todavía está en vigencia, Salón de la Fama de nuestros peloteros, que al comienzo de su carrera llevaba el apellido de su mamá aquí atrás. Hasta que un día ocurrió algo en la relación con su papá y hubo un arreglo, una restauración con la relación con su papá, y a partir de ahí comenzó a llevar el apellido de su papá hasta el día de hoy sobre sus hombres. Todo el mundo lo reconoce con ese apellido. Es de los últimos que entró al Salón de la Fama, para que lo puedan. De los dominicanos, por supuesto. Bateador designado zurdo de los Medias Rojas de Boston. Hijo mío, está atento a mis palabras. Y ahora oye, lo segundo. Inclina tu oído a mis razones. Y eso me habla de humildad, de reconocimiento. Sí, Señor, tú tienes razón, Señor. Claro, Señor, yo no he estado haciéndolo bien. Me ha mantenido con esa amargura por dentro porque mi relación con mi papá no fue buena, Señor. Eso es inclinar su oído. Es humillarse delante de Dios y tomar una acción como la que Él nos está demandando. Una acción en busca del perdón, en busca de la restauración, en busca del cambio que debe de producirse en nosotros para que crezcamos como hijos de Dios y lleguemos a la madurez que le desea el Señor que lleguemos. Inclina tu oído, presta atención a lo que te estoy hablando. Préstame atención, por favor, préstame tu oído. Presta tu oído. Y dice luego, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio. Inclina tu oído a mis razones. Primero está atento. Atiende, presta atención. Y luego inclina tu oído, humíllate delante del Señor, reconoce. ¿Qué dice la Biblia en segundo libro de Crónicas? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Para ello hay que oír a Dios, estar atento a lo que Él está hablando y de luego tomar una acción. Me humillo ante ti, reconozco, Señor, que no lo estaba haciendo correctamente, reconozco que estaba haciendo mal, reconozco que estaba pecando con mi acción de no querer perdonar al que me había ofendido. Tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. Es la única porción de la oración modelo en el Padre Nuestro donde el Señor dijo, repitiendo o recapitulando luego que termina la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque si no perdonáis vuestros pecados los unos a los otros, tampoco mi Padre que está en el cielo perdonará vuestros pecados.
Pregunta para usted. ¿Tendrá usted algún conflicto con algún familiar cercano? ¿O con algún hermano en la iglesia? ¿O con algún compañero de trabajo? ¿O con algún vecino? ¿O con algún compañero de estudios? Yo no sé, pero se pueden presentar conflictos de muchas naturalezas. Pero Dios no quiere que estemos enemistados con nadie. Por eso la Biblia, y es la esencia pura del Evangelio, cuando Jesús dice, orad por los que los maldicen a ustedes. Bendíganlos, bendecid a los que os maldicen. Amad a los que los aborrecen. De una vez te voy a decir, eso no se puede en la carne. Si usted cree que usted está habilitado porque su intelecto le indica que usted es muy inteligente y usted es muy sabio, no. Eso no es por eso. Eso es amar con el amor de Dios que hay en su corazón. Y perdonar con el amor que Dios te dispensó a ti para poder perdonar a otros. Es de esa manera. Porque por ti mismo, por nosotros mismos no podemos. Necesitamos de Él. Entonces dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio. ¿Dónde? De tu corazón. La palabra hay que guardarla para que no nos las arrebate el enemigo. Hay que guardarla en el corazón, hay que profundizar. Por eso, luego me gustó muchísimo. ¿Cuántos estuvieron en el Congreso de Chile ayer? Levanten la mano. Y los que no estuvieron, ¿por qué no estuvieron? Yo les mandé el link a través del IMSO. ¿Quién de los que está aquí no tiene el IMSO en la cuenta de WhatsApp? ¿Usted no tiene el IMSO? Pues mire, ¿dónde está el pastor José Antonio? Mire esa gente que está levantando la mano. Levante su mano, ¿no? Entonces usted no recibe palabras de verdad todos los días. Porque por ahí es donde se manda palabra de verdad. ¿Quién sabe aquí lo que es palabra de verdad? Es el devocionario que yo envío todos los días. Y se manda por el IMSO. Y ayer yo mandé un mensaje por el IMSO, antes de ayer, diciendo, el Congreso de la Palabra en Chile comenzó. Lo mandé por la mañana desde que comenzó. Desde que estaba en el aire a las 10:30 de la mañana. Y era para que usted lo viera. Y para que usted disfrutara de la palabra también. Y el hermano Milton se despachó una enseñanza extraordinaria. Y entonces él utilizó un ejemplo muy práctico para hablar de la importancia de la palabra, porque es el Congreso de la Palabra. Estaba hablando de la importancia de la palabra, cómo retener la palabra, cómo hacer para que el enemigo no te robe la palabra. Y él puso un ejemplo muy práctico. Mira, voy a aprovechar a César que está ahí con una Biblia en la mano. Él utilizó los 5 dedos de la mano para darnos una enseñanza y la palma de la mano para darnos una enseñanza con respecto de guardar la palabra. ¿Cuántos saben que cuando a uno le da comezón para oír, con el dedo que uno se rasque con con el meñique? ¿Verdad que sí? Es el dedo del maestro, el meñique. Y él decía, la palabra hay que oírla, hay que oírla. Y entonces póngase aquí de pie, hermano César. Trate usted de agarrar la palabra con el dedo meñique solamente. Es imposible, se le va a caer si yo lo suelto. Entonces, hay que oírla, pero también hay que estudiarla. Trate de agarrarla con esos 2 dedos. Todavía no es suficiente. Se le cae. Y para estudiarla hay que tener eso, mire. Un papel y un lapicero en la mano para tomar nota del mensaje que usted está oyendo. O no necesariamente el mensaje que usted está oyendo, pero también cuando usted va a estudiar la Biblia tiene que tener para poder escribir lo que usted está aprendiendo de lo que usted está estudiando. Y luego utilizó el dedo mayor para decir que hay que meditar en la palabra de Dios. Trate de agarrarla con los 3 dedos.
Si él la agarra todavía, la logra sostener, yo se la voy a quitar, yo se la voy a arrebatar con mucha facilidad, la va a perder. Entonces, no es suficiente con oír, con estudiar y meditar. ¿Qué es meditar? Pastor, no me han enseñado lo que es meditar. Meditar es lo que usted hace todos los días, cuando está pensando en el problema que tiene. Y no se lo quita de la mente y está todo el tiempo pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Tengo que comprarle los libros a los muchachos, se acercan las instituciones, ya están abiertas, yo no tengo dinero para comprárselos. Y todo el día está meditando, pensando en lo mismo. Se acerca el día de la apertura de clase, todavía no tengo los libros, todavía no tengo el uniforme. Y usted está pensando en eso constantemente. Eso es meditar en la palabra de Dios. Que usted lea un texto y comienza a pensar en él todo el día. Señor, ¿y qué tú me quieres decir? Enséñame algo ahí de ese texto que yo acabo de leer, Señor. Y luego utilizó el cuarto dedo, el dedo índice, para hablar de algo muy importante. No solamente es suficiente con oír, con estudiar, con meditar. ¿Hay qué? ¿Lo que estaba en el Congreso? No estaba anotando, ¿sabes? Por eso no me puede responder lo que dicen que estaban en el Congreso. En ese momento se pararon a tomarse un vaso de jugo y no estaban atendiendo. Pero después de meditar la palabra hay que confesarla. Hay que declararla. Hay que declarar la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy importante. Y número 5, trata de agarrarla con 4 dedos. Quizás todavía la puede sostener ahí sobre la palma de su mano, pero yo se la voy a quitar con mucha facilidad. Le voy a arrebatar la palabra, la puede perder con mucha facilidad, porque no es suficiente con oírla, con estudiarla, meditarla y declararla. También hay que guardarla en el corazón. Ahora agárrela con los 5 dedos. Cuando usted toma la palabra de Dios que ya usted oyó y la guarda en su corazón, y yo trato de arrebatarle la Biblia a él, va a ser muy difícil. Porque la guardó en su corazón. Pero después de guardarla en su corazón está la palma de la mano, que es aplicar lo que aprendí de Dios en la palabra. Tengo que aplicarlo en mi vida. Necesito aplicar la Biblia todos los días en mi vida. Entonces, cuando usted agarra la Biblia, agárrala con firmeza, con la palma y todo. Y yo trato de quitársela. Tengo que forcejear con él para quitársela. Va a ser muy difícil. Entonces, es importante, hermano, que nosotros atendamos la voz de Dios. Dios quiere hablar, gracias César. Dios quiere hablarnos al corazón. Dios quiere ministrarnos. Y debemos de prestarle mucha atención a la palabra de Dios, porque ella es la que va a producir el cambio tan importante en nuestras vidas. Para que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, para que podamos llegar al conocimiento pleno de la verdad, necesitamos comenzar por el principio, oír a Dios diligentemente y poder ir aplicando todos estos conceptos para luego ir creciendo en la palabra y madurando en él. Amén. Muy bien, entonces, mira lo que dice el versículo siguiente. Que no se aparten de tus ojos. Me habla de enfoque. Tenemos que estar enfocados. Dios me está hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es estar enfocado. Dime, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta manera. Ok, perfecto. Y ahora, ¿por qué tú quieres que yo haga eso? No es cuestionando a Dios, es porque queremos saber el propósito que Dios persigue de lo que Él nos está pidiendo en la palabra. Porque haciendo esto, vas a poder edificar a los que te oyeren cuando tú hables. Cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón y cuando tú la pones por obra, y cuando tú hablas palabras sazonadas con sal para edificar a los que te oyeren, haciendo esto, traerás edificación a los que te van a escuchar.
Serás de testimonio para los que te escuchen. Serás de bendición para el que todavía no me conoce y puede conocerme a través de ti. Porque la gente que no conoce a Dios, ¿sabe dónde va a leer la Biblia? ¿Sabe dónde la va a leer? En nosotros. El inconverso, el que no ha conocido a Jesús, tiene su mirada puesta sobre los cristianos. Y en la primera falta que cometen se la señalan. Y dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Yo soy mejor que ese. Pero si notan que hay una diferencia, que hay un cambio, dicen, qué interesante el estilo de vida de este. Qué interesante la actitud que este asume ante ese gran problema. Yo me estaría volviendo loco. Yo le voy a preguntar qué hace él, qué hace ella para estar tan sereno, tan tranquilo en medio de este proceso. Ya están leyendo la Biblia a través de ti. Ya están entendiendo que hay algo que tú estás haciendo que te ha producido ese cambio. Y entonces eso genera fe. Porque la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra. Y cuando la gente está mirando la palabra a través de ti, comienza a creer, bueno, yo voy a comenzar a creer en el Dios de este. Porque si lo cambió a él, yo creo que también me puede cambiar a mí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso es muy bueno. Entonces, guárdala en tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan. Y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí es muy importante que nosotros entendamos las razones de por qué debemos de oír con atención a Dios para guardar sus estatutos, sus mandamientos, para poner por obra su palabra, porque eso produce vida. Son vida los que las hallan. Y son medicina para el cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la Biblia dice que el libro de Romanos, cito, dice, al que creyere en su corazón y confesare con su boca, será salvo. La palabra salvación que aparece aquí en griego es una palabra muy interesante porque esa palabra denota sanidad, denota liberación, denota o connota, tiene la connotación de que te liberan de algo, te libran de algo o te sanan de algo. Por eso cuando le dice el Señor a la mujer que iban a apedrear, vete y no peques más, ustedes notan que le está hablando de algo que va a producir un cambio en ella y que va a producir que ella se mantenga caminando en el camino, correctamente en el camino, como de hecho comenzó a seguir al Señor en el camino. Pero si usted se da cuenta, un detalle, cuando hizo el milagro con aquel leproso que se acercó a él, capítulo 9 de Mateo, y se le tira a los pies y le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Qué hizo? Se inclinó delante de él, lo tocó y le dijo, yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y él seguía al Señor en el camino. Comenzó a seguir a Jesús. Después del cambio, comenzó a seguir a Jesús. Porque entendía que ahí estaba la salvación, ahí estaba la sanidad, ahí estaba la vida. ¿Por qué nosotros, cuando estamos enfermos, no aplicamos la palabra a nuestro cuerpo? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de modernidad. Si usted va con un indígena que no conoce la modernidad, cuando está enfermo, ¿sabe lo que hace? Clama a sus dioses. Y si es uno que ha tenido la oportunidad de haber sido evangelizado, ¿sabe lo que hace?
ora en el nombre de Jesús para que sea sanado. Porque no tienen médico disponible. Para recibir una atención médica tienen que viajar miles de kilómetros a pie o en mulo o en caballo. Si es que consiguen tener esos medios de movilización. Si no, tienen que irse a pie con el muchacho al hombro. Entonces lo que hacen es que oran por ellos. En el nombre de Jesús, como dice la Escritura, sé sano. Pero nosotros, como tenemos al médico a una llamada, doctor, mire, me está pasando esto, coge para acá, venga para acá, lo atiendo, es raro, le indico esto, aquí, no estoy en contra de la medicina, no estoy diciendo que no vaya al médico. No me vaya a malinterpretar ahora. Janet, no te estoy quitando los pacientes. Su muchacho, llévelo al pediatra, ahí está Janet. Ahí está Simevi, que luego va a poner su consultorio también. Y ahí está la hermana Yelen, atendiendo atención odontológica. Y por ahí andan las otras doctoras que andan por ahí. Bueno, el doctor Jenninson Rodríguez. Y puede colaborar con su salud, darle una buena indicación. Y todo eso está muy bien. Pero de primera instancia, corra a la emergencia del Señor. Señor, mire este dolor que tengo aquí. Y después te llama a su médico. Pero llame primero al Señor. Entonces, ¿por qué Él es sanador? ¿No lo leímos en 15:27 de Éxodo? 15:26, perdón. Dice que Jehová es nuestro sanador. Pero para que Él se opere sanidad en nosotros tenemos que creerle. Y tenemos que confesarlo. Creerlo en nuestro corazón y confesarlo. Tú eres mi sanador. Tu palabra dice que por tu llaga yo soy sano. Mateo 27:24. Acompáñenme. Leo en esta versión. Pedro Torres Amat. Por tanto, cualquiera que escucha mis instrucciones y las practica. Pero no solamente escucharla, es escucharlas y practicarlas. Será semejante a un hombre cuerdo que fundó su casa sobre piedra. La otra versión, la versión Reina Valera, dice sobre la roca. Y todos sabemos que la roca es. Amén. Si a alguien le queda la duda de que la roca es Cristo, lo invito a leer 1 Corintios, capítulo 7. Ahí va a encontrar, capítulo 10, perdón, verso 4, cuando dice que todos bebieron del agua, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero ahí está el texto, Mateo, capítulo 7 y verso 26. Ahora viene lo contrario. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. El que las hace, sensato. El que no las hace, insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces présteme atención. Ya dijimos, la roca representa a Jesucristo. El que oye las palabras y guarda las instrucciones está edificando correctamente su vida sobre la roca, sobre Cristo, sobre buen fundamento. Así que, aunque vengan ríos, lluvias, vientos que van a venir, la casa no va a caer porque tiene un buen fundamento. Está fundamentada sobre Cristo. ¿Sí? Pero aquel que oye la palabra y no las pone por obra es una persona insensata, porque cuando vengan las lluvias que van a venir, los ríos y los vientos, la casa va a caer porque no tiene buen cimiento. Ahora, ¿qué representan las lluvias? Las lluvias representan las contiendas, las rencillas, los pleitos. Dice Proverbios 27:15, gotera continua en día de lluvia es mujer rencillosa y son semejantes. Los ríos representan muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, el segundo libro de Reyes 5:10, cuando Eliseo envía a su mensajero y le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces
y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Le estaba hablando a Naamán, a Giesi, para que le dijera a Naamán, y que se zambulliera en el Jordán. El río Jordán representa humillación. Eso significa el río Jordán. Por eso hasta el día de hoy es un río sucio, el río Jordán. Sí, el río donde fue bautizado Jesús. Es un río sucio. Y por eso cuando Naamán lo vio, dijo, Abana y Farfar, que son ríos de Damasco, son mejores ríos que esto. Y no se quería meter. Porque comenzó a menospreciar la calidad del agua que él estaba viendo, en un agua sucia. ¿Cómo me voy yo a meter en ese río sucio? El hombre ya estaba quillado con el profeta. Porque en primer lugar no lo salió a recibir. Antes que llegara, el Señor le dijo, ahí viene uno a pedirte que lo sanes. Y él llamó a su siervo y le dijo, mira, va a venir uno ahí a pedirme que lo sane. Dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Ni lo salió a recibir. Y era un hombre de alto rango. Era el general sirio Naamán, comandante de las tropas sirias. Y él no lo salió a recibir. Le mandó a un subalterno para que le diera un mandado. Y al lugar donde lo manda no le gusta. ¿Y saben qué dijeron los que estaban alrededor de él? Señor, ya no echamos un viaje tan largo. Ya estamos aquí, métase, hombre. Y a regañadiente el hombre se zambulló 7 veces. Pero si hubiese seguido con su altivez y no se mete, ¿qué hubiera salido? Se hubiera ido leproso para su casa. Pero al meterse en el Jordán y zambullirse en el Jordán 7 veces, la 7ª vez, ¿cómo salió su piel? Como la de un niño, totalmente restaurada, sana. Entonces, a veces es necesario que venga la humillación a nuestras vidas, hermano. Nos va a tocar nuestro Jordán. Van a venir ríos Jordán sobre nosotros, donde vamos a tener que humillarnos. Pero también habrá ríos como el Abana, que mencionó él ahí. Y Abana significa pedregoso, que significa acusaciones, como vimos anteriormente, que significan dureza de corazón, como la de Marta, que no quería quitar la piedra. Le dijeron, quita la piedra para que veas la gloria de Dios. Le estaban pidiendo que quitara la dureza de su corazón para que viera la gloria de Dios. La gloria de Dios iba a manifestar en la resurrección de su hermano Lázaro, que tenía 4 días muertos. Pero para eso primero tenía que quitar la piedra de su corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Entonces va a haber momentos de pedradas, hermano, ríos pedregosos. Yo no sé si alguien se ha metido en la playa San Rafael en Barahona, pero el que se mete ahí le caen unas pedradas. Porque yo no sé ahora, pero antes esa piedra tenía en la orilla llena de piedras. Y para poder ingresar era prácticamente saltarse, dar un salto ahí a las piedras, porque el que pasaba por la piedra, en lo que hace, lo produce la ola cuando muere ahí, y pedradas y pedradas y pedradas para meterse al agua. Entonces la gente se baña mejor en el río, que está ahí en el río Los Patos, y no se mete a la playa de San Rafael, el río que desemboca ahí mismo en la playa. Ahí la gente mejor se baña en el río y no se mete en la playa. No vaya a ser que le caigan a pedradas. Pero hay ríos pedregosos. Y hay ríos como Damasco, significa sangre. Muchas veces llega la violencia a asaltar a los cristianos. ¿Y cómo reaccionamos ante la violencia? ¿Cómo reaccionamos ante la provocación violenta? Si usted es de lo que se cuadra para entrarle al que se le está, usted tiene un problema que todavía tiene que solucionar en su corazón.
Esta es una mañana para decirle, Señor, perdóname porque yo sí me le he cuadrado tantas veces. Señor, es que yo no soporto. Es que, Señor, mire, yo le voy arriba de... Es que, Señor, yo no barajo un pleito. Si usted todavía no es de lo que no baraja los pleitos, necesita humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Yo sé que es hoy una mañana de cambios. Si estamos oyendo la voz de Dios, Dios nos está diciendo, cambia, hijo mío. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. ¿Estás oyendo a Jesús todavía? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, el que se humillare, dice la Biblia, será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Así que usted elige la actitud que usted va a seguir asumiendo a partir de haber oído esto. Y los vientos representan justamente lo que hay ahora amenazando nuestra isla. Representan los huracanes, los ciclones, representan esas situaciones difíciles que llegan a veces a la familia o a la persona, al individuo. A nosotros como personas a veces se nos levantan y dicen, oye, pero no han caído los palitos encima. Pero es que hay vientos alborotadores que nos tienen con problemas por aquí, problemas por allá, así. Muchos problemas a la vez. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Pero si tú edificaste correctamente sobre la roca, vas a permanecer. El problema es cuando no has edificado correctamente. Dice, no, ya yo no voy a seguir yendo a la iglesia, ya yo no voy a seguir orando, ya yo no voy a abrir más la Biblia, ya yo no voy a seguir confiando en Dios porque no, que no me resulta esto. Se olvidó que una vez Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo como te habló Jehová, el Dios de tus padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que mana leche y miel. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? Oye a Dios y cuida de hacer lo que Él te está hablando. Cuida de poner por obra lo que Él te está hablando. Si haces eso, te garantizo que te va a ir bien. Si no, ve al salmista en el capítulo 1 de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley de Jehová. Está meditando en lo que Dios le habló, está meditando en la palabra de Dios día y noche, está meditando. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tu tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas será exitoso si pones por obra lo que Dios está hablando a tu corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Cometí un error de poner una pausa aquí al cronómetro y por eso no he terminado. Pero aquí me indica que llevo 10 minutos pasados. Voy a terminar. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso hubo un momento en el que Dios se hartó de su pueblo, porque Él le hablaba a su pueblo y su pueblo no quería obedecerle. No quería oír lo que Dios le estaba hablando. Y Dios se hartó y dijo: ya no me traigáis más vanos sacrificios. No quiero sus sacrificios. No quiero sus holocaustos. Me hiede esa ofrenda. No me la traigan. Cuando nosotros ignoramos
lo que Dios está demandando en nuestro corazón y caminamos como nos da la gana caminar, desobedeciendo a Dios, nuestras ofrendas, el levantarnos temprano para venir a la iglesia, el cantarle a Dios, el danzar, el aplaudirle, el gritar aleluya, el diezmar, el ofrendar, todo eso es molesto para Dios. Yo no recibo una ofrenda de esa naturaleza, de gente desobediente, de gente que no quiere andar en orden, de gente que no quiere caminar como Dios demanda en su palabra. Salmos 81, versos del 11 al 14. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Y oiga como dice la versión de la Biblia de lenguaje sencillo, dice: por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Los dejé que hagan lo que quieran. Así quieren andar. Quieren andar como chivos sin ley. Sigan caminando así, está bien. Sigan ahí, no doblen. Está bien, sigan así. Verso 13. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. La razón por la que Israel se mantiene en pleitos todavía hoy, hasta el sol de hoy, es porque no quisieron oír a Dios. Esa es la razón. ¿Por qué van a tener enemigos hasta el final de la 70ª semana de Daniel? Porque no quisieron oír a Dios, no quisieron obedecerle. Dios mantendrá siempre enemigos sobre ellos, siempre habrá enemigos sobre ellos, siempre lo van a estar bombardeando, siempre lo van a estar en el ojo del arma contraria, siempre van a estar en guerra, hasta que llegue el momento en el que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando reconozcan, entonces el Señor va a venir por ellos. Y ahí vendrá el Señor a defenderlos al final de la 70ª semana que hemos hablado tanto. Entonces, yo termino. Oír con diligencia es ponerle interés a escuchar lo que Dios nos está hablando. ¿Le interesa lo que Dios quiere decirle? Pues entonces, cuando usted se vaya para su casa, si no anotó nada, vuelva a poner el culto en Facebook o en YouTube. Saque una libreta, anote, estúdielo, medítelo, lléveselo al corazón, declárelo. Y esta mañana usted tiene que decirle a Dios: Señor, yo voy a ser obediente. Yo voy a hacer lo que tú me estás demandando. Yo quiero caminar como tú quieres que yo camine. Para obtener la recompensa de parte del Señor, necesitamos ser diligentes en oír, diligentes en poner por obra la palabra de Dios, diligentes en meditar en esa palabra y mantenernos rumiándola todo el tiempo. Termino con la pregunta que ahorita hice, porque para mí es muy importante todavía no dejar ese cabo suelto, sino que hoy quiero terminar amarrando ese cabo. ¿Cómo está tu relación con tu Padre terrenal? Hoy en día estamos viviendo ante una sociedad con un espíritu de orfandad horroroso. Gente que se siente abandonada porque los padres se dedicaron a hacer riquezas, se dedicaron a sus placeres, se dedicaron a tantas cosas y se olvidaron de los hijos. Hay muchos hijos que han crecido en la orfandad, literalmente, teniendo padres vivos, pero como que si no los tuvieran. Enemistados con ellos, disgustados con ellos. Pero si ese es tu caso, hoy yo te invito a que ahí cierres tus ojos
y comiences a solucionar ese problema inmediatamente en este instante. Habla con Dios, dile: Señor, tanto tiempo y he estado contendiendo con eso, y tú vuelves a hablarme y vuelves a hablarme de que necesito honrar a mi papá, a mi mamá, y yo no siento hacer eso, Señor, pero tu palabra me dice que yo debo de obedecer para poder ser bendecido. Y yo quiero tu bendición, Señor. Yo quiero edificar mi casa correctamente. Yo quiero caminar en pos de ti correctamente conforme tú ordenas en tu palabra. Y hoy me pongo a cuentas contigo, buen Padre.